Hay estudios que se quedan dentro de los laboratorios, pero hay estudios que de repente saltan a los medios de comunicación porque cambian por completo la manera de entender el pelo. Y esto es exactamente lo que ha pasado con una investigación publicada en Cell Metabolism, porque sugiere que una lesión superficial en la piel podría favorecer el crecimiento de nuevo pelo. No estamos hablando de titulares sensacionalistas, sino de un trabajo científico que conecta inflamación, grasa, metabolismo y células madre de una forma absolutamente inesperada. Y esto es interesantísimo no solo por la curiosidad que despierta, sino porque podría relacionarse con algunos tratamientos como el dermaroller o la mesoterapia. Por eso, hoy queremos analizarlo con calma y separar el titular de la realidad y explicarte qué dice exactamente este estudio, qué han visto los investigadores y hasta qué punto este hallazgo podría cambiar nuestra forma de tratar la caída del cabello. ¡Comenzamos! Lo que se está sugiriendo en este estudio es súper fuerte. Una irritación o una agresión localizada en la piel no solo desencadena una reparación básica, sino que genera una respuesta biológica muy compleja que es capaz de despertar las células madre del folículo piloso. Y oyendo esto, uno pensaría que los protagonistas de esta historia son el folículo y las células madre, pero hay uno más, y es la grasa. Exacto, Laura. Es ese tejido adiposo que vemos siempre como una simple reserva energética, pero que en este estudio aparece como un participante activo, estratégico y absolutamente necesario. Y es esto lo que convierte este trabajo en algo tan interesante, porque ya no estamos hablando solamente de pelo, sino de regeneración capilar. En condiciones normales, muchas células madre del folículo piloso están en reposo, están como dormidas. Es decir, no están fabricando pelo continuamente, sino que para activarse necesitan una señal muy potente. Hablamos en este caso de las células madre de la zona de reserva del folículo, que mantienen la capacidad de regeneración y cuando llega el momento adecuado se despiertan y empiezan a hacer pelo. Y los autores de este trabajo parten de una observación que ya llamaba la atención desde hace tiempo, y es que determinadas lesiones, irritaciones o inflamaciones podrían asociarse a un aumento localizado del crecimiento del pelo. Era una pista muy interesante, pero faltaba entender el mecanismo. De hecho, esto conecta con algo que seguro que has visto alguna vez, y es que cuando te quitan una escayola, a veces el pelo de la zona ha crecido muchísimo. Eso ya nos decía que una agresión local mantenida podría alterar el folículo, pero ahora este estudio explica la base biológica. Para ello, trabajan con un modelo experimental muy controlado. Utilizan ratoncitos con los folículos en fase de reposo y si aparece algo de crecimiento de pelo en esta zona, está claro que es porque algo lo ha despertado. Lo que hacen es provocar una inflamación superficial en la piel de los ratones aplicando un irritante cutáneo y después en esa zona empieza a crecer pelo de una forma clara y robusta. Y aquí nos aparece la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser que una agresión tan superficial mande una señal profunda, lo suficientemente profunda como para activar las células madre que están bastante más abajo en las capas de la piel? Y la respuesta, Laura, no es nada directa. Entre la inflamación y la célula madre hay un intermediario que son los macrófagos. Los macrófagos suelen entenderse como unas células inmunitarias que van limpiando restos y ayudan en la reparación, pero aquí hacen mucho más. Tras la lesión bajan al tejido adiposo que hay debajo de la piel y ahí activan varios recursos. Es como si el sistema inmune detectara una emergencia más arriba y llamase al centro de apoyo que está en la profundidad. Estos macrófagos van a liberar una proteína que se llama SAA3, que actuará sobre los adipocitos, que son las células grasas, y hará que todos estos empiecen a romper parte de las reservas y liberen ácidos grasos monoinsaturados al entorno. Es fascinante, Laura. Y aquí el estudio pega un giro espectacular, porque la grasa deja de ser un tejido pasivo, sino que recibe una señal inmunitaria y la transforma en una señal metabólica. Es decir, se convierte en una pieza activa de la regeneración. Las células madre del folículo reciben estos ácidos grasos liberados y actúan en ellas no solo como combustible, sino también como una señal que activa un programa metabólico muy potente. Entre otras cosas, aumenta el PGC-1-alfa, fabrican más mitocondrias y la célula cambia de estado pasando de reposo absoluto a un modo de activación y crecimiento. Porque una célula madre dormida va a consumir poquita energía, pero una célula que tiene que dividirse, proliferar y poner en marcha la formación de un nuevo pelo va a necesitar muchísimo más. Y eso cambia la forma de entender el proceso, porque ya no hablamos solo de inflamación, folículos o células madre, hablamos de una interacción entre el sistema inmune, el tejido adiposo y el metabolismo celular.
Pero David, además hay otra parte todavía más llamativa. Los investigadores intentan saltarse la parte del daño celular y aplican directamente estos lípidos señalizadores en la piel. Y aquí llega uno de los resultados más impactantes. Aplicando tópicamente esos ácidos grasos monoinsaturados, consiguen promover el crecimiento del pelo en animales cuyos folículos estaban en reposo. Esto nos sugiere que estos lípidos no solo son un detalle secundario, sino que son una pieza central del mecanismo. ¿Te imaginas lo que sería ponerse una crema de lípidos y que ahí te creciera pelo? Pues sería una auténtica pasada, Laura. Pero por otro lado, nos hace pensar en técnicas como el derma roller o incluso las microinyecciones de mesoterapia, porque ambas generan microtraumatismos controlados en el cuero cabelludo. Entonces uno se pregunta, ¿podrían compartir esos mecanismos para hacer crecer el cabello? Pues es posible, pero hay que mantener la cabeza un poquito fría porque el estudio no demuestra que el dermaroller o la mesoterapia funcionen por la misma vía, así que aquí podemos hablar de hipótesis plausible, pero no podemos hablar de certezas. Así es, pero entonces, Laura, ¿significa esto que ya existe un tratamiento listo para usar en humanos, que es lo que mucha gente se estará preguntando ahora? Pues no, David. Una cosa es inducir el crecimiento de pelo en ratoncitos y otra muy distinta revertir una alopecia humana en la que intervienen hormonas, miniaturización, inflamación y muchos más factores. Pero sí que significa algo muy importante. La grasa no solo almacena energía, sino que también participa en la comunicación que decide si un tejido simplemente cicatriza o se pone en marcha algo más ambicioso, un programa real de regeneración. Estate muy atento porque se abre una puerta súper interesante, así que suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.